Ya estamos de regreso y en este momento vamos a tener el tema de familia con nuestro amado pastor, que la semana pasada no pudo llegar, pero en esta semana sí está aquí con nosotros. Y la verdad es que trae un buen tema en esta noche. Muy buenas noches, Popín. Sandra, a ti los amigos en su casa, buenas noches. Sí, la verdad fue que no pude llegar, estuve celebrando una boda y bueno, se complicó la cosa, pero sí, estamos listos para hoy. El tema, Sandra, de hoy sigue siendo de familia, pero más bien vamos a hablar, vamos a amarrar el tema de familia con lo que se celebra durante el mes de septiembre o se ha celebrado específicamente en República Dominicana el 27 de septiembre, que es el mes de la Biblia. Así que para ir a tono con lo que estamos celebrando, de hecho, y hoy hicimos una marcha, a pesar que llovió, ¿verdad? Como quiera, algunos fieles nos dimos cita al parquecito Junior Ortiz y marchamos por algunas calles de la ciudad y llegamos al centro de la ciudad, donde cerramos con un gran acto, diferentes iglesias cristianas de la ciudad. Aún con esa amenaza que había tan fuerte de lluvia. Pero la idea era dar fe y levantar nuestras voces. No solamente que somos gente cristiana, sino que la palabra de Dios es la base de nuestra vida. Así que el tema de hoy, la Biblia, lo que tu familia necesita. Y que, por ejemplo, en ese día, hoy, yo... Estaban leyendo en un comentario, mucha gente está poniendo mucha información sobre la Biblia. O sea, en los periódicos sale, en los programas sale. Entonces, hubo alguien que puso, ¿verdad? Una imagen y en la imagen había un mensaje de, wow, que se lea la Biblia en las escuelas, como, ¿verdad? Que se empieza a implementar el que se le lea a los estudiantes. Y una persona menciona y pone el comentario que ciencia ficción. O sea, como que la gente conozca más ciencia ficción. Y para mí fue bien interesante, Popín, porque, wow, todavía hay mucha gente que mira la palabra, o sea, de esa manera. O sea, entonces es bueno que nosotros nos levantemos, ¿verdad? Aquellos que sí creemos en la palabra, aquellos que sí entendemos que es la palabra de Dios. Así es. Que aunque hay muchas cosas que tú dices, wow, es sorprendente, pero es la realidad. O sea, es la verdad que aunque mis ojos se le hagan muy grandes y aunque se le hagan difícil de entender, porque yo pienso que ese es el asunto, es que muchas veces no entendemos quizá muchas cosas de las que están allí, porque son tan sobrenatural, porque se está hablando de un Dios sobrenatural, no de un Dios natural. Lo de nosotros es muy finito para entender la magnitud de la grandeza de Dios que se revela por medio de esa palabra. No, Sandra, bueno, el que nunca ha tenido contacto con la palabra de Dios, el que no la ha leído, el que tiene una idea prejuiciada a la distancia, ¿verdad? Sí. Pues es muy fácil que piense así. Y las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, pues pueden pensar así. Pero toda persona, aún los que no son cristianos, cuando se acercan a ese libro tienen que reconocer que es único, para empezar. Dos, que es la fuente histórica más segura para entender algunos procesos históricos que vivió el ser humano y la humanidad 2.000, 3.000 años atrás. Que es el libro que mantuvo y mantiene todavía al pueblo judío, al pueblo de Israel, donde está y cómo está. Que es el libro que es una referencia en las universidades para traer algunos puntos de sociología, arqueología, historia y geografía. O sea, la Biblia no solamente es un asunto de principios religiosos, que lo es. También tiene una gama de temas que toda persona que tiene cierto interés en ciertos puntos de la historia del ser humano tiene obligatoriamente que ir a la Biblia como punto de referencia, porque es el libro más antiguo y lo bien escrito que está. Y donde la Biblia dice que se hundió una ciudad, Sandra, los arqueólogos han encontrado que allí se hundió una ciudad. Y los puntos bíblicos, desde el punto de vista, no como libro religioso, como libro de historia y de geografía y sociología, la Biblia, hoy por hoy, es un libro único. Quizás habrá algún indocto que diga, bueno, pues no, la Biblia no es ciencia ficción. Claro, es lo más fácil que puede hacer, lo más fácil que puede decir para salir del paso, ¿verdad? Y para cualquier persona
es más fácil ese comentario que sentarse entonces descubrir por sí mismo de qué estamos hablando. Pero ciertamente septiembre es el mes de la Biblia, Sandra. Y quiero partir diciendo, Sandra, antes que nada, que este libro fue el que cambió mi vida. Este libro es el que hace 28 años mi vida dio un vuelco extraordinario. Sobre este libro yo decidí fundamentar mi vida a los 17 años. Y han pasado 28 años. Y no solamente estoy sobre este libro levantando un ministerio, una iglesia, mucho más que eso. Lo más difícil que hoy día se hace levantar a muchos, una familia. Y mi matrimonio ha sido fundamentado sobre este libro y mi familia también. Y sí, la Biblia es sumamente transformadora. Es el libro que tú necesitas en tu casa, pero no como un amuleto. Sí, no en el Salmo 23. No en el Salmo 23 abierto allí para que espante quién sabe qué. Ajá. No, la Biblia es un manual de instrucciones para la vida. La Biblia nos muestra y nos revela quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios de mí. La Biblia nos muestra no solamente lo que pasó ayer en el mundo, en la humanidad, lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana. Qué interesante. Y muchas de las cosas que suceden hoy día y en las noticias nos escandalizan. Sin embargo, vamos a la palabra y decimos, bueno, Dios no se equivocó. Ajá. Así que es bien interesante el mes de la Biblia, Sandra, como un dato histórico de interés. El 26 de septiembre del 1569, 26 de septiembre de 1569, se termina de imprimir la primera Biblia traducida al español por Casidoro de Reina. Se le llamaba la Biblia del Oso. La Biblia del Oso porque la primera impresión tenía en la portada un oso comiendo miel. Porque una de las simbologías de la Biblia es que es miel. Decía el salmista de que la palabra de Dios es miel para su boca, es dulce. Y entonces se le llamaba a esa primera Biblia en español en el 1569, la Biblia del Oso. De hecho, yo tengo una versión de esa Biblia. La Biblia del Oso porque en la portada había un oso con miel. Por eso es que se le llama así. Pero por eso es que se celebra en septiembre entonces en nuestros países el mes de la Biblia. Y en la República Dominicana, Sandra, el 27 de septiembre de cada año se celebra el Día Nacional de la Biblia. Somos, la República Dominicana, el primer país del mundo en tener un día de la Biblia. Gracias a la ley que se instauró en el país, la ley 204 del año 84. Gracias a esa ley, somos el primer país donde, por ley, del mundo, el primer país del mundo, por encima de los países de Europa que son muy cristianos, según la tradición, Norteamérica, Puerto Rico y otros países muy cristianos. La República Dominicana fue el primer país que instaura esta ley, la 204-84, porque fue en el año 84. Y esto, Sandra, gracias al pastor Álvaro Vicioso Santil, de mi querida tierra San Pedro de Macorís, donde mi padre nació y está mi familia allí. El pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana en San Pedro de Macorís en los años 80 tuvo esta inquietud de que se celebrara, de que fuera esa celebración una ley en el país, que culminó entonces con la promulgación de la ley 204, que se declara que el 27 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Biblia. Wow. El Día Nacional de la Biblia. En la República Dominicana. Y es el primer país del mundo donde instaura esta ley. De hecho, y somos el primer país en el mundo y posiblemente el único donde en el escudo de su bandera tiene la Biblia abierta en el Evangelio según San Juan. ¿Verdad? Somos el primer país. Ahora bien, Sandra, esto no nos gana puntos ni nos gana premios en el reino de los cielos. Eso es para empezar. Esa distinción lo que añade es responsabilidad. Porque si como nación estamos diciendo que la palabra de Dios es parte de nuestra vida y la estamos celebrando, es parte de nuestro signo patrio más importante, el escudo de la nación, pues estamos diciendo que esa palabra de Dios va a ser nuestra guía y que vamos a regir los destinos de nuestra nación, los destinos de nuestra familia, de nuestras empresas, de nuestros negocios, de nuestra vida nacional sobre la palabra de Dios.
Y es interesante, Sandra, porque mientras estamos celebrando el Día de la Biblia, mientras hicimos hoy una marcha y anoche hubo en San Francisco de Macorís, y ha habido en todo el país y en Puerto Rico también en septiembre, en diferentes países se ha celebrado el Día de la Biblia. Hay países hoy día, Sandra, donde este libro es contra la ley el que tú tengas Biblia en tu casa. Este libro es contra la ley de muchos países. De hecho, le contaba, y tengo que sentarme más adelante y hacerle el cuento completo a mi hija, cuando algunos 20 años atrás fuimos algunos 3 pastores de Puerto Rico a llevar Biblias a Cuba, Sandra, y hubo que hacerlo de una forma escondida, como si fuera droga lo que estábamos llevando. Y aún así yo me acuerdo que la maleta del pastor Rey Matos, de mi pastor, la abrieron y le sacaron las Biblias que él llevaba y le dijeron, no, esto no entra a Cuba. Y lo pusieron en un lugar con un papel y un acuse de recibo para que en la salida él sacara ese material del país. Pero por la gracia de Dios, el que llevaba gran parte de todo el material era el backpack o el bulto que yo tenía en mis espaldas y en mi maleta que yo ya había logrado ponerle a un carrito, esto que usan en los aeropuertos. Sandra, y mientras hablaban con él, yo seguí caminando hacia la parte de afuera. Y caminé y no miré para atrás. Y no registraron mis bultos, plagados de libros cristianos y de Biblia. Eso hace apenas 20 años. Todavía hay muchas dificultades en Cuba para que se maneje este libro. Y estoy hablando de Cuba porque está ahí cerquita. Esa Cuba que algunos de nuestros paisanos añoran, ¿verdad? Ese sistema político para nuestra nación. Dios nos libre, porque una nación que saca la Biblia, una nación que le quita y le roba la palabra de Dios a la gente, atenta contra la gente y contra ellos mismos. Por lo tanto, es una bendición que en nuestro país podemos marchar, levantar las Biblias a los 4 vientos y decir, esta es la palabra de fe en la que yo he creído, juntamente con muchos otros países nuestros. Pero hay países, Indonesia, en China, tan reciente, China comunista, Sandra, la Biblia es un problema pasar Biblias a China. Lo que muchos cristianos hacen es que durante las Olimpiadas, por ejemplo, que hubo recientemente en China, muchas iglesias envían Biblias con todos estos turistas que van de distintos países que son cristianos. Y hay unas organizaciones, unas ONG internacionales que se encargan de alguna manera de traducir la Biblia en el idioma chino, en los diferentes idiomas que están cerrados a la Biblia, y de muchas maneras logran pasar este libro hermoso, esta Biblia que hemos disfrutado en mi familia y yo personalmente para tantas personas. Y lo más interesante, Sandra, es que para pasar la Biblia a algunos de estos países es como si fueran almas o drogas. Y hay gente presa hoy día por causa de la Biblia. Así es. Y debiéramos de preguntarnos por qué tanta resistencia. O sea, si es simplemente un libro insignificante, ¿por qué la resistencia? ¿Por qué se oponen tanto a ese libro? O sea, es como declarándonos, o sea, lo que verdaderamente es. Así es. O sea, porque sabemos que allí está la palabra que trae libertad a la gente. Allí está lo que el hombre necesita escuchar. O sea, lo que yo necesito leer, lo que yo necesito entrar en mi vida, en mi mente, en mi corazón, es allí, en la palabra. Y qué bueno que nosotros como nación, ¿verdad? Esa libertad que podemos abrirla, que podemos leerla, que podemos venderla, que podemos compartirla, que la podemos regalar. O sea, qué bueno que tenemos esa libertad. Por esa, como tú decías, Popino, da un compromiso. Un compromiso. O sea, está la libertad por ahora, mira, la responsabilidad. Porque muchas veces cuando está la resistencia, como que nos empeñamos más en las cosas. Cuando tenemos la libertad, como que la menospreciamos y no aprovechamos. No hay libro más ni vendido. No hay libro más vendido que la Biblia. No hay libro más atacado que la Biblia. Pero no hay transformador que la Biblia. Así es. No lo hay. Sobre la Biblia hay centenares de temas. Sobre la Biblia puede levantar una familia, puede levantar una nación, puede levantar una empresa, puede levantar cualquier tipo de proyecto, porque la Biblia habla de los temas que el ser humano necesita escuchar, sobre economía, sobre política. Sandra, la Biblia en un momento dado es la que habla de los 3 poderes. Habla sobre el ejecutivo, habla sobre el judicial y sobre el legislativo.
La Biblia, desde el profeta Isaías. Dios dice, yo soy tu rey, soy tu juez y tu legislador, los tres poderes. Y posteriormente en Grecia es que se mencionan. Y después nosotros decimos, bueno, lo inventamos nosotros. Sí, lo inventamos nosotros. Es la Biblia la que hace rato que está. Es la Biblia, Sandra, la que nos habla sin número de temas valiosísimos para tú vivir la vida. Y más que nada, Sandra, la Biblia tiene la historia más hermosa jamás contada. La de un Salvador. La de uno que dijo, yo soy Jesús. De uno que dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. La única forma de ir al Padre es por mí. Y dice la Biblia y cuenta en los evangelios que este hombre fue a la cruz voluntariamente, tomó nuestro lugar, que era la muerte, que era la cruz. Murió, fue arrestado cerca de las 6 de la mañana. Ya a las 12 de mediodía, que era la hora sexta judía, entrega. Y al tercer día resucita. Domingo en la mañana. Por eso es que los cristianos nos reunimos siempre los domingos en la mañana, o en la tarde o en la noche, a celebrar ese día de resurrección. Así es. Por lo tanto, esa es la historia más valiosa, porque es la historia donde resume lo que es el amor de Dios para nosotros. Y nos muestra nuestra realidad. Así es. Nos muestra quién es Dios, pero también nos muestra a nosotros quiénes somos nosotros los seres humanos y la necesidad tan grande que tenemos de ese Dios. Por eso es que cuando lo encontramos, Popín, no hay manera de no rendirse. Y, no hay manera. O sea, yo digo, wow, qué amor tan grande demanda de mí, o sea, toda mi vida, toda mi alma, toda mi fuerza, todo lo que yo pueda dar, definitivamente. ¿Y sabes qué, Sandra? ¿Sabes qué es lo triste? Que hay hombres muy bien intencionados y esposas y esposos, padres de familia muy bien intencionados, que quieren proveer para su casa todo lo que necesitan. Y le tienen a los hijos un buen lugar para vivir, buena comida, un buen seguro médico, una buena educación, y tratan de darle todo lo que pueden darle. Pero mira lo que enseña la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 4, verso 4. Esto fue lo que Jesús le respondió a Satanás cuando lo tentó. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ti, papá, a ti, mamá, que eres muy sacrificado por tu familia, que buscas lo que sea necesario para el bienestar de tu familia, ¿de qué te vale que tengas una provisión extraordinaria para tu casa si tus hijos no saben abrir la Biblia? Si en tu casa no se enseña la Biblia, no se conoce la Biblia, ¿de qué vale que ellos tengan todo y no teman a Dios, si no conocen el mandamiento bíblico? ¿De qué vale que hayas criado a tus hijos una buena educación, una buena carrera, pero no temen a Dios porque no conocen la palabra de Dios? Y la Biblia queda como un libro religioso, solamente más que para los domingos, en el día de servicio, al lugar de tu preferencia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros miramos, ¿verdad?, muchos reportajes que pasan de África y vemos esos niños, ¿verdad?, con una mala nutrición, vemos esos niños muriéndose de hambre, Popín, y pasa eso mismo entonces con nosotros. Posiblemente nos vemos muy bonitos por fuera porque estamos bien nutridos, ¿verdad?, de este cuerpo físico, pero wow, el espíritu de nosotros. Está como los niños que pasan hambre y casi mueren y desfallecen, ¿verdad?, por causa del hambre. Pues en términos espirituales, Sandra, sí, hay gente muriendo en las calles de nuestro país. Hay gente muriendo en términos de su alma, de su espíritu. Hay gente que no saben lo que les está pasando, que se les derrumba su familia, se les derrumba su matrimonio, sus hijos se le han ido de control. Muchas cosas terribles pasan a su alrededor. Sandra, ¿por qué? Porque no tienen un fundamento de fe. Y ese fundamento de fe que tú necesitas está aquí. Se encuentra allí. Aquí está la Biblia. Así es el fundamento de fe. Y fíjate que él no dijo no solo de pan, o él no dijo no es necesario el pan, no, el pan es necesario. Dijo no solo de pan, si es necesario la alimentación de tus hijos, si es necesario las necesidades básicas, perentorias para tus hijos, tu esposa, tu esposo, pero eso no es todo. Hay un alimento mucho más contundente que ese, que no nos puede faltar. Es la palabra de Dios. Y nosotros hemos creído que la Biblia es la palabra de Dios. Así es.
Así es. Bueno, Popín, interesante el tema, pero ahora vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, tenemos mucho más del tema de esta noche. Ya regresamos. Ya estamos de regreso y el tema que estamos tratando en esta noche es con motivo al mes de la Biblia que estamos celebrando en este mes. Y el tema es la Biblia, lo que tu familia necesita. Pero antes de seguir con el tema, queremos mandar un saludito muy especial para cada persona que no tan solamente en este pueblo de Jarabacoa nos está mirando, sino aquella persona que en la zona del Cibao, Jima, La Vega, Santiago, en diferentes lugares del Cibao, cada sábado sintonizan el reto de vivir. Para nosotros es un placer que nos dejen entrar en sus hogares, que dejen que nosotros estemos compartiendo lo que hemos recibido de parte de Dios y nos gozamos en saber que estamos siendo de bendición para la vida de ustedes y que lo que tratamos le bendice, le añade para bien a cada uno de ustedes. Sandra, cada vez que, por ejemplo, estoy en La Vega y se me acerca alguien y dice que nos ha visto en el programa, que nos da seguimiento, me siento honrado, porque nuestra meta es esa, nuestra meta es que la forma en que enseñamos los principios de la Biblia a la familia, la gente la absorba. Quiero que sepan que todo lo que enseñamos aquí, aún los principios en la finanza, aún los principios que enseñamos sobre la familia, Sandra, todos están basados en lo que la palabra de Dios enseña. Así es. La Biblia es el fundamento de fe nuestra, y yo como consejero de familia y como pastor, lo más importante, lo más imprescindible que tengo para ustedes es lo que tengo para mí y para los míos, la palabra de Dios. Y por eso lo hacemos. Es porque entendemos que es lo más necesario que nosotros como seres humanos necesitamos en esta tierra. Y por causa de este libro, y por causa del nombre del que firma este libro, de Jesucristo, es que algunos sábados, Sandra, contra viento y marea, llegamos aquí. Así es. Sandra, mira lo que dice la Biblia, y amigos en su casa. El Salmo 119, mira lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara. ¿Te imaginas a alguien en un vehículo de motor, una noche oscura, sin lámparas al frente, sin los focos al frente? ¿Qué más nos sentimos cuando hay un apagón largo de noche? Que está todo oscuro y aquello, y la gente se queja y dice, bueno, es que los atracos, los asaltantes, es que cuando no hay luz, todas esas cosas malas salen. Así ocurre, Sandra, cuando el ser humano, cuando una familia, la Biblia no es la lámpara, no es la lumbrera de esa familia. Son familias, son matrimonios, son hijos y personas que se forman en la oscuridad. Así es. Y también, Popín, es como cuando está en esos tiempos de, ¿verdad?, de tanta desesperación, de tanta angustia, de que el mundo parece gris, o sea, que tú no ves nada que va a salir. O sea, vete a la palabra y allí es que tú sales como con esa esperanza, como si estuviera viendo un sol radiante. O sea, esa luz que te alumbra para ver más allá. Un faro. Exactamente. Un faro. No tan solamente te muestra ahora, sino qué va a pasar. Entonces, es como esa luz que alumbra el caminar, que puedo seguir caminando, que aun cuando no estoy viendo nada, viene y me alumbra y puedo seguir. O sea, wow, es tan especial. Sí, y cuando se camina, Sandra, con esa luz, caminamos con esperanza. Así es. Te dije ahorita un faro, porque los faros los ponen en las costas, ¿verdad?, que son muy dificultuosas para los barcos. Y antiguamente los barcos usaban los faros para saber que estaban cerca de la costa y que era zona muy peligrosa y de mucha roca. Y para evitar que el barco fuera y se encallara en esa zona, había unos faros. Y el que manejaba esa nave, a lo lejos ya podía ver el faro y darse cuenta, ver había una advertencia. Y la Biblia, en estos tiempos tan difíciles, para formar un matrimonio, una familia, para hacer negocios, para estudiar, para tomar decisiones, para tantas cosas, Sandra, la Biblia es un faro de luz para todo aquel que está en esas aguas difíciles. Ay de aquel, Sandra, ay de aquel, pobre de aquel que no tiene esperanza. Pobre de aquel que vive solamente de lo que se le ocurre. Sí. Pobre de aquel que se alimenta de las esperanzas que otros le pueden dar. Pero qué diferente, dichoso todo aquel
como dice otro de los salmos, dichoso el hombre que en Dios confía. Que en Él confía. Y confiamos en Él porque confiamos en su palabra. Y cuando confiamos en Él en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, la Biblia se levanta como un faro de esperanza, como un foco de esperanza y de dirección. Así es. Miremos este otro verso de la palabra. Está en el Salmo 119 también, versículo 103, 104. Mira cómo dice: cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. Decía el salmista que es dulce. De tu mandamiento he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Cuando la Biblia nos hace sabios y nos hace inteligentes, entonces discernimos la mentira. Y no solamente puedo discernir la mentira, sino que la rechazo. Y no hablo de la mentira de la otra persona, de las mentiras que nosotros entramos a nuestro ser. Cuando queremos andar en actitud de mentira y de disimulo y de ocultar. Cuando queremos andar en media verdad o en media mentira. Cuando utilizamos esas mentiritas y qué piadosas, como dicen algunos. Pero dice el salmista que la Biblia, que la palabra de Dios es miel a su boca. Que es dulce, es confort. Cuando la miel baja por aquí es tan deleitoso. Porque baja suave y deja siempre un buen sabor. Dice que del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios, se volvió inteligente y sabio. Estrategia. Y sabes, Sandra, la base. Y los amigos en su casa, yo he visto gente con licenciatura, maestría, doctores en yo no sé qué, y no son gente inteligente tomando decisiones en la vida. Son buenos para lo que se les entrenó. Es un buen mecánico, es un buen maestro, es un buen ingeniero, pero en concepto de la vida, en aspectos de la familia, aspectos de las relaciones, aspectos del mundo espiritual, no son sabios, fracasados, porque no conocen la Biblia. Y he visto, Sandra, en 28 años, gente como yo, gente muy simple, gente con una inteligencia como la de todo el mundo, gente que no eran muy entendidos, gente que la Biblia le llama los simples, pero dice la Biblia, hablando de ella, que la palabra de Dios hace sabio al simple. Así es. Y tú, amigo que estás en tu casa, joven, padre de familia, madre de familia, trabajador, profesional, quien quiera que sea, la Biblia tiene la capacidad de hacer de ti una persona sabia, sabia conforme al mandamiento de Dios. Y Popín, cuando muchas veces podemos mirar y decir, wow, pero y puedo entenderla, dice que aún el más simple, por simple que sea, lo puede entender. O sea, no importa, cualquier persona que, si eres uno de estos, ¿verdad?, superdotado, como tú decías ahorita, que puede aprender tantas cosas, qué bien, pero también aún el más simple, el que simplemente sabe leer y sacó ese tiempo y la leyó, o sea, esa persona va a adquirir esa inteligencia. Quita el miedo que tienes de pensar que entra. Yo te exhorto y te recomiendo que esta noche comiences los evangelios. Empieza quizás en San Mateo y empieza a leerlo y dime lo que no vas a entender de allí. Dime lo que no vas a entender de allí. Después, cuando me encuentres en la calle, dime, oye, pastor, Popín, sí, tienes razón, entendí. Y posiblemente no entienda algo, porque hay cosas que tienen que ver con el contexto histórico en que se dijeron, pero la mayoría de las cosas, los principios bíblicos esenciales para ti, sí los vas a entender. Sí los vas a entender. Sí. Otra porción bíblica, Sandra, Hebreos 4:12. Mira lo que dice el autor del libro de Hebreos. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. La Biblia es la que nos da la capacidad de discernir si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y fíjate, cuando la lees, la Biblia habla a lo profundo de tu ser. La Biblia es como una espada que cuando empiezas a leerla y esa palabra va a entrar a lo profundo de tu ser, al punto de que llega a tu alma, y ahí vas a saber cuándo estás actuando bien y cuándo estás actuando mal. Y dice como una espada de doble filo. Doble filo. O sea, es que por ambos lados va a cortar. Eso quiere decir, Sandra, que no solamente corta para el que la escucha, corta para el que la dice. Por ejemplo, en este momento yo estoy citando estos versos bíblicos, pero no solamente es de beneficio a las personas que nos escuchan y nos ven, sino a mí que lo estoy diciendo.
Y yo como pastor, cada domingo que me subo a la plataforma en la fraternidad, doy un sermón, no solamente son beneficiados los que me escuchan, yo que lo digo también soy confrontado con esa palabra. Y por eso es que tiene doble filo, corta para ellos, pero también corta para mí. El apóstol Pablo a su hijo Timoteo en el capítulo 3, versos 16 al 17, mira lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No fue que Dios mandó esto del cielo en email o lo mandó con unos rollos del cielo, no. Dios inspiró a los santos hombres de Dios y es útil para enseñar, nos enseña, útil para reprender, nos reprende. Popín, lo estás haciendo mal, no hagas eso de esa manera. Útil para corregir, para instruir en justicia, nos hace gente más justa, a fin de que el siervo de Dios o la sierva de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tiene un fin. Tiene un leerla, fin. O sea, tiene un fin para el hombre. Tiene un fin para el hombre. Cuando hablamos del hombre, para la raza humana. Nos vuelve más justos, nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos capacita para obrar bien, nos capacita para toda buena obra. ¿Cómo ser un buen esposo? Ve a la Biblia. Una buena esposa, ve a la Biblia. ¿Cómo criar tus hijos? Ve a la Biblia. ¿Cómo hacer un buen negocio de forma justa? Ve a la Biblia. ¿Cómo legislar en el Congreso de la República? Ve a la Biblia. Cualquier tipo de consulta, la Biblia está para ti. Pero si no la conoces, si simplemente está en tu casa tomando polvo, si solamente coge polvo sobre la mesa y la abres algunos días al mismo salmo de siempre, al Salmo 23. O 91. O el Salmo 91. Señores, la Biblia tiene 66 libros. Sí. Y en los salmos tiene 150 salmos. Ajá. Pero siempre como que oímos algunos. Sí. Lo que nos conviene. Lo que nos conviene. Sí. Eso como que suena muy bonito. Eso suena bonito. Pero hay versos bíblicos, Sandra, mira Sandra, amigo en su casa, hay versos bíblicos que 28 años atrás, cuando yo lo leía, la primera vez que yo leía, por ejemplo, los evangelios y habla del perdón, y Jesús decía: el que no perdone, yo no lo perdono. Si tú perdonas, yo te perdono. Y cuando yo oía eso, Sandra, cuando yo leía eso, yo era confrontado, porque yo tenía que perdonar entonces a los que me ofendían, para que el perdón de Dios fuera efectivo entonces en mi vida. Y mira con el verso, Sandra, con que quiero terminar, amigos en su casa. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán. Mas mis palabras no pasarán. Está hablando Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amigos en su casa, lo único que va a quedar siempre firme como una roca es la palabra de Dios. Los críticos de la Biblia, los que atentaron contra la Biblia, se fueron al piso, se cayeron. La Unión Soviética, que destruía las Biblias, que impedía que pasaran Biblia hacia toda su grupo de naciones, Sandra, tuvieron que rendirse. Y la Unión Soviética dejó de existir, y el muro de Berlín cayó, y la Biblia sigue y con más seguirá. Fuerza. O sea, nosotros vamos a pasar, los regímenes van a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así es. Bueno, esperamos que hayan disfrutado el tema en esa noche, que sirva de mucha bendición. Sobre todo te animamos a que tenga conocimiento de esa palabra, que no sea ignorante de la palabra, sino que tú puedas permanecer en esa palabra y puedas sacar todo aquello que Dios quiere mostrarte para que tú seas esa persona de bien en esta sociedad. Agradecemos su sintonía, que hayan estado con nosotros. Será hasta la próxima semana. Que el Dios Todopoderoso le bendiga en abundancia.